Los frutos del Evangelio son tan grandes que deseamos que todos los hombres reciban las bendiciones y el mismo Espíritu que han sido derramados tan abundantemente sobre todos nosotros. Vayamos por el mundo y proclamemos la buena nueva a toda la creación. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine en esta tarde, en esta mañana, en la que reflexionaremos un poco sobre lo que es el Evangelio, que como todos sabemos es esa buena nueva que nos vino a traer Jesús y que nos enseñó que Dios es un Padre lleno de amor que está siempre a nuestro lado. Que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para que nos sintamos como hijos y tengamos la fuerza necesaria para comportarnos como tales. En los programas anteriores habíamos mirado de manera rápida cómo el Papa Francisco, en esa bellísima exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio, nos animaba para que tomáramos verdaderamente el Evangelio y lo anunciáramos con gozo, con alegría, que no lo dejáramos escondido, sino que realmente encontrar a Jesús nos llevara a perfeccionar cada vez más nuestra vida cristiana y sobre todo a cumplir esa hermosa tarea que tenemos de ser discípulos misioneros, es decir, estar siempre atentos a escuchar la palabra de Dios para llevarla al corazón, hacer la vida y comunicarla con gozo a todos los demás. De tal manera que la alegría del Evangelio no es simplemente un sentimiento que tengamos nosotros allá en lo más íntimo de nuestro ser, sino que es la responsabilidad de comunicar ese gozo para que otras personas también puedan buscar y encontrar a Jesús. Pero muchas veces nos podemos preguntar, bueno, pero ¿qué es realmente el Evangelio? Y decíamos hace 3 semanas que cuando oímos la palabra Evangelio, quizá lo primero que se nos viene a la mente es pensar en los 4 Evangelios que normalmente encontramos en todas las Biblias, lógicamente, en el Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero tenemos que tener en cuenta que estos son escritos que fueron hechos por unos hombres, lógicamente inspirados por el Espíritu Santo, que nos presentan en líneas generales lo que fue la obra de Jesús, lo que Él nos dijo, lo que Él hizo, lo que fue su pasión y muerte, pero teniendo en cuenta que no es una biografía de Él, no es que detrás de Él había un periodista anotando todo lo que hacía Jesús. Esto es más bien el recuerdo que tuvieron los primeros discípulos de lo que fue ese impacto del encuentro con Jesús y que queriendo transmitirlo y sabiendo que ellos llegaba un momento en que debían morir, resolvieron dejarlo por escrito e inspirados por el Espíritu Santo escribieron estos libros que son realmente indispensables y que son un sólido fundamento para la fe, porque son en realidad la palabra de Dios y que constituye, como decíamos, el primer testimonio de las comunidades cristianas, lo que fue su fe y lo que eso representó. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los corintios para decirles cómo sentía él esa transmisión y les decía, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es decir, San Pablo hacía ver cómo el Evangelio nos transmitía la realidad de Jesús y que en Jesús se hacía el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué encontramos entonces en esos Evangelios? Allí nos describen la obra de Jesús, cómo Él va proclamando que el reino de Dios ha llegado, que el reino de Dios ya está presente y que el reino de Dios es algo que se tiene que realizar en el momento actual, en cada uno de nosotros, porque es la presencia de Dios mismo, pero que tenemos que buscarlo. Y por lo tanto, no podemos nosotros pensar que se trata únicamente de una realidad futura, que se realizará cuando lleguemos al momento de la muerte. No, el reino de Dios se va realizando a lo largo de nuestra vida en la medida en que encontramos a Jesús y tratamos de caminar con Él.
De tal manera que la palabra como tal es el anuncio de algo bueno. El Evangelio es el anuncio de algo muy bueno, de algo que va a dar sentido a mi vida, de algo que en realidad me va a llenar de entusiasmo y de gozo, porque es el encuentro con Jesús. Pero la palabra Evangelio no es una palabra que se haya inventado la Iglesia. Es una palabra que viene incluso dentro de la literatura pagana. Por ejemplo, si nosotros abrimos los clásicos griegos de Homero, Filón de Alejandría, de Flavio Josefo, usan esa palabra para designar algo muy bueno, algo que va a llenar de alegría el corazón de las personas, de júbilo, y sobre todo se refería a una victoria militar. Ahora que estamos sufriendo y todos preocupados por esta guerra entre Rusia y Ucrania, y viendo nosotros las imágenes de esa terrible destrucción de ese pueblo y la muerte y el abandono en que se encuentran tantas miles y millones de personas de Ucrania que han dejado todo. Si en algún momento ellos ganaran la guerra y comenzaran en los medios de comunicación a decir, ganamos la guerra, los rusos salieron de nuestra patria, nos imaginamos el gozo y la alegría que eso produciría en todas las personas. Y eso era lo que en la literatura griega se quería significar precisamente con la palabra evangelio. Ahora, después de la pausa que vamos a tener, daremos un ejemplo muy concreto para que entendamos cómo fue que nació esa palabra en esa literatura. No te pierdas el programa completo de Evangelio y Misión a través de la aplicación móvil y sigue disfrutando de más temas de formación con Monseñor Octavio Ruiz Arenas y toda la programación que tiene Guadalupe Radio para ti.